Solo quienes escuchen este mensaje hasta el final recibirán una palabra que transformará su perspectiva. Antes de continuar, escribe en los comentarios con convicción: Dios guía cada uno de mis pasos. Hay temporadas en la vida donde todo parece haberse congelado. Los días se suceden uno tras otro y las respuestas que tanto anhelas simplemente no aparecen. Miras hacia arriba y preguntas en silencio: Señor, ¿dónde estás? Pero justo en esos intervalos donde el cielo parece mudo, es donde Dios trabaja con mayor profundidad en tu interior. No todo lo que se siente como una pausa es un castigo. A veces el Señor detiene el tiempo visible para sanar lo que no se ve a simple vista: el corazón. Él no llega tarde, simplemente aparece en el instante preciso en que tu alma realmente lo necesita. Cuenta la historia de un labrador que sembró su campo en primavera. Semana tras semana regaba la tierra, pero la superficie permanecía seca y vacía. Sus vecinos comenzaron a burlarse: sembraste en tierra muerta. Pero él seguía regando en silencio. Un día, sin previo aviso, la tierra explotó de vida. Lo que crecía bajo el suelo durante meses había madurado en secreto. Así trabaja Dios. Lo que no ves crecer, ya está creciendo. Cuando te sientas agotado, graba esto en tu corazón: el tiempo de Dios no coincide con el tuyo, pero jamás se equivoca. Él no actúa bajo presión ni por urgencia humana, sino por propósito eterno. Lo que hoy parece una demora interminable, mañana será el comienzo de tu mayor testimonio. La verdadera fortaleza no se mide en la capacidad de no caer, sino en la determinación de seguir creyendo incluso mientras las lágrimas corren por tu rostro. Porque si tu espíritu permanece anclado en la fe, ninguna tormenta podrá arrancarte de donde Dios te ha plantado. Hay una enseñanza poderosa que viene de los tiempos de José en Egipto. Vendido por sus hermanos, encarcelado sin culpa, olvidado por quienes prometieron ayudarle. Todo apuntaba al fracaso. Sin embargo, cada uno de esos episodios dolorosos estaba tejiendo el camino hacia el palacio. Cuando finalmente llegó su momento, José no llegó como víctima sino como hombre transformado, capaz de gobernar con sabiduría y perdonar con grandeza. El proceso que parecía destruirlo fue el que lo preparó. Dios te está enseñando en este momento a confiar sin condiciones. Cuando permite que pierdas el control de las cosas, no lo hace para confundirte sino para mostrarte que en sus manos todo es más seguro de lo que jamás podría serlo en las tuyas. Habrá temporadas enteras donde no entenderás absolutamente nada de lo que ocurre, pero tu fe será el ancla suficiente para mantenerte en pie. El libro de Eclesiastés, en su 3er capítulo, 1er versículo, declara con claridad que todo tiene su tiempo y que todo lo que el corazón desea tiene su hora bajo el cielo. Esa frase no es simplemente una cita poética, es una llave espiritual que abre la puerta de la paz interior. Significa que cada lágrima derramada tiene un propósito concreto, que cada silencio lleva una enseñanza escondida y que cada espera contiene una razón que quizás no comprendas hoy, pero que un día verás con asombrosa claridad. No estás detenido, estás siendo moldeado. Piensa en aquellas ocasiones donde algo no resultó como lo habías planeado. Tal vez lloraste por una oportunidad que se escapó, por una relación que llegó a su fin, por una puerta que se cerró con firmeza justo cuando creías que era la definitiva. Pero si hoy te detienes a mirar hacia atrás, verás que aquello que perdiste no era tuyo para quedarte. Dios te libró de algo que habría detenido tu crecimiento o herido tu destino. Una mujer llamada Carmen llevaba años detrás de un ascenso en su empresa. Era trabajadora, puntual, entregada. Pero cada vez que se presentaba la oportunidad, era otro quien la obtenía. Frustrada, comenzó a dudar de su valor. Meses después, la empresa donde trabajaba entró en crisis y despidió a la mayoría del personal, incluida la persona que había sido ascendida. Carmen, que había comenzado a construir su propio negocio durante ese tiempo de espera, no solo sobrevivió la tormenta sino que floreció. Aquello que interpretó como rechazo fue en realidad una redirección. Dios no te niega nada que genuinamente te acerque a tu propósito. Si lo retiró de tu vida, fue porque no era el momento correcto o simplemente no era lo que necesitabas para crecer hacia lo que Él tiene preparado para ti. Cuando comienzas a confiar en su tiempo, algo sorprendente ocurre: la ansiedad pierde su poder sobre ti. Ya no corres frenéticamente, ya no fuerzas puertas, ya no empujas lo que no se mueve. Simplemente esperas. Y esa espera no es resignación pasiva, es fe activa y consciente. Es mirar el reloj de la vida y decir con tranquilidad: Señor, no comprendo, pero creo que estás haciendo algo extraordinario. Recuerda siempre que los planes de Dios no se miden en minutos ni en semanas, sino en eternidad. Él observa desde una perspectiva que tu mente humana no puede abarcar. Cuando tú ves caos, Él ve los cimientos de algo nuevo.
Cuando tú ves demora, Él ve madurez formándose en silencio. Cuando tú ves un silencio absoluto, Él está hablando en lo más profundo de tu ser con un idioma que solo tu espíritu comprende. Dios no llega tarde a tu historia. Tú estás aprendiendo a sincronizarte con su ritmo. A veces permite que la tormenta llegue no para destruirte, sino para demostrarte que tu fe puede sobrevivir incluso bajo el aguacero más intenso. En esos instantes donde sientes que ya no tienes más fuerzas para continuar, Él te susurra desde adentro: hijo, hija, no te rindas. Todavía estoy escribiendo tu historia y el mejor capítulo aún no ha llegado. El Salmo 31, versículo 15, proclama con hermosa sencillez: en tus manos están mis tiempos. ¡Qué declaración tan liberadora! Significa que tus tiempos no dependen de otras personas, ni de las circunstancias, ni de tus propios planes. Están sostenidos por las manos de un Dios que nunca ha fallado a nadie. Puede que hoy no veas el camino con claridad, pero Él ya lo trazó. Puede que no escuches su voz con nitidez, pero Él está dirigiendo cada uno de tus pasos. Puede que no sientas sus fuerzas en ti, pero su espíritu te sostiene aunque no lo percibas. No interpretes el silencio de Dios como ausencia. El alfarero no pronuncia palabras mientras da forma a la vasija. Trabaja en concentración total, con manos firmes y propósito claro. Él está trabajando en ti ahora mismo, aunque no lo puedas ver ni sentir. Si estás atravesando una temporada donde todo parece oscuro y sin salida, no es el final de tu historia. Es el proceso donde Dios apaga las luces del pasado para encender con mayor brillo una nueva etapa en tu vida. Mantente firme en medio de eso. No caigas en la desesperación. El retraso que estás viviendo no es negación, es preparación cuidadosa. La carta a los Romanos, en su 8º capítulo, versículo 28, lo afirma con certeza: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso aquello que hoy te parece incomprensible y doloroso, un día lo mirarás con gratitud profunda. Dios no comete errores. Su tiempo no se atrasa. Solo espera a que tu corazón esté lo suficientemente preparado y fortalecido para sostener la respuesta sin romperse bajo su peso. Mientras esperas, Él te está fortaleciendo, enseñando y transformando desde adentro hacia afuera. No estás solo en este proceso, no estás olvidado, no estás fuera del mapa de su voluntad. Estás exactamente donde Dios necesita que estés en este momento. Confía en eso con todo tu ser. Hay días en los que das absolutamente todo de ti mismo y aún así el horizonte parece no cambiar. Oras con fervor, actúas con integridad, te esfuerzas con dedicación, pero los resultados no aparecen. Y en ese punto de vulnerabilidad, el enemigo se acerca y susurra: ¿lo ves? Nadie te escucha, nadie te ve. Pero escucha esto con atención. Dios jamás olvida lo que Él mismo comenzó a hacer en ti. No abandona a sus hijos a mitad del camino. Si todavía no ves los resultados, no significa que no esté actuando. Significa que el proceso aún tiene capítulos pendientes de escribirse. El silencio de Dios no es rechazo, es construcción invisible. Cuando un arquitecto trabaja en los cimientos de un edificio, desde afuera no se aprecia absolutamente nada. Todo ocurre bajo tierra, oculto a los ojos. Pero sin esa base profunda y sólida, ninguna estructura podría resistir el peso del tiempo ni la fuerza de los vientos. De la misma manera, Dios está construyendo algo sólido e inquebrantable dentro de ti. Aunque desde fuera todavía no se note, aunque nadie más lo vea todavía, Él trabaja sin prisa. No porque no le importe lo que sufres, sino porque lo eterno no se fabrica apresuradamente. Dios no hace obras rápidas. Hace obras perfectas que permanecen para siempre. Isaías, en su capítulo 55, versículos 8 y 9, lo expresa con palabras que deben resonar en tu corazón. Porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos los míos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más elevados que los vuestros y mis pensamientos más profundos que los vuestros. Esa es la razón fundamental por la que a veces no comprendes lo que está sucediendo en tu vida. Estás mirando desde el nivel del suelo y Dios está viendo desde una altura infinita. Tú percibes el momento presente. Él contempla el propósito eterno. Tú sientes el dolor agudo. Él ve la transformación que ese dolor producirá. No confundas la tardanza con el abandono. Dios nunca se atrasa en sus promesas, pero tampoco se anticipa. Llega exactamente cuando tu corazón ha aprendido lo que necesitaba aprender, cuando tu carácter tiene la solidez necesaria para sostener lo que viene, cuando tu fe ha alcanzado la profundidad suficiente para no perderse en la abundancia. Existió un hombre llamado Abraham que esperó décadas una promesa que parecía biológicamente imposible. Año tras año,
La promesa parecía más lejana. Su cuerpo envejecía, las circunstancias desmentían cada día lo que Dios había prometido. Sin embargo, él siguió creyendo, y cuando finalmente llegó el cumplimiento, no solo recibió un hijo, recibió la certeza inquebrantable de que Dios es fiel más allá de toda lógica humana. Su espera no fue en vano y la tuya tampoco lo será. Cuando todo parezca no tener sentido, recuerda esto con firmeza. Dios no trabaja en línea recta como lo hacemos nosotros. Trabaja por propósito. Puede llevarte por senderos que no comprendes, por valles oscuros y caminos sinuosos, pero todos esos recorridos terminan conduciéndote exactamente donde necesitas estar. A veces te quita lo que creías que era tu fuente de seguridad, solo para revelarte que Él mismo es tu proveedor eterno e inagotable. A veces te aleja de personas que amabas profundamente, no para castigarte con la soledad, sino para protegerte de heridas que tú no podías ver venir pero que Él ya conocía. Dios no siempre te explica sus métodos ni justifica sus decisiones, pero siempre te guía. Y aunque no entiendas sus caminos con la mente, puedes confiar en su corazón con el alma. Proverbios, 3 capítulo, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. Eso es exactamente lo que significa vivir por fe. Creer incluso cuando no puedes ver, confiar incluso cuando no puedes comprender, porque hay batallas que no se ganan con fuerza bruta ni con estrategia humana, sino con paciencia sostenida y fe que no cede. No te rindas en medio del proceso. Cada lágrima que derramas llega al cielo y cuenta para algo. Cada oración que elevas, aunque parezca perderse en el silencio, aterriza en el trono de Dios. Cada día difícil que atraviesas es una lección que nadie más puede enseñarte. El enemigo quiere convencerte de que este momento actual te destruirá definitivamente. Pero la realidad espiritual es completamente distinta. Este es el momento donde Dios está dando forma a tu carácter con una precisión que solo Él posee. Está usando esta etapa aparentemente oscura para hacerte más fuerte, más sabio, más humilde, más dependiente de su poder y menos dependiente de tus propias fuerzas. Y cuando salgas de este valle, no serás la misma persona que entró. Habrás aprendido a confiar sin necesitar ver, a amar sin necesitar entender, a esperar sin caer en la desesperación. El Salmo 27, versículo 14, lo expresa así: espera en el Señor, esfuérzate y que tu corazón tome ánimo. Sí, espera en el Señor. Esperar no es una acción sencilla ni cómoda, pero es en esa espera donde Dios te revela quién eres realmente cuando las circunstancias favorables no están presentes. Cuando todo se detiene, Él te enseña a escuchar su voz con una claridad que el ruido cotidiano nunca permitiría. Cuando todo se desmorona, Él te enseña a mirar hacia arriba en lugar de enterrarte en el problema. Tal vez hoy sientas que tu vida está completamente en pausa, que el mundo avanza y tú te quedas atrás. Pero esa pausa no es pérdida. Es un acto deliberado de amor divino. Dios te está deteniendo porque te está preparando para algo que aún no podrías sostener. Él no quiere entregarte una bendición que te aplaste por falta de madurez. Por eso te fortalece primero en silencio y después te entrega lo prometido con la certeza de que ya estás listo. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, declara algo que transforma la perspectiva. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba el carácter, y el carácter produce esperanza. La fe genuina no se mide en los días donde todo fluye con abundancia y facilidad. Se mide en los días de escasez, en los momentos donde eliges creer aunque no tengas evidencia visible de nada. Y cuando decides seguir creyendo sin ver absolutamente nada, Dios se mueve de una manera que supera toda comprensión humana. Porque la fe auténtica no necesita evidencia para sostenerse. Necesita confianza. Tu vida no está fuera de control aunque lo parezca. Está en las manos del Creador del universo y Él jamás ha perdido el control de ninguna situación, ni siquiera por un instante. Tal vez no veas el final del camino desde donde estás parado hoy, pero Dios ya está allí esperándote. Tu destino no depende de la velocidad con que caminas, sino de la dirección que mantienes. Y mientras sigas caminando en fe, aunque sea un paso pequeño a la vez, estarás avanzando hacia lo que Él ha diseñado específicamente para ti. Sigue creyendo, sigue orando, sigue caminando aunque los pies pesen. El tiempo de Dios se cumplirá con exactitud matemática y cuando eso suceda, todo lo que sufriste cobrará un sentido tan claro que te asombrará haber dudado alguna vez. Hay instantes en los que todo parece volverse en tu contra simultáneamente. Los planes se desmoronan como arena, las fuerzas se agotan hasta el límite y el alma se llena de preguntas que no encuentran respuesta. Es justo ahí donde más duele el proceso. Y es también ahí donde más creces.
Porque la fe no se fortalece en los días fáciles y luminosos, sino en las noches oscuras donde no ves absolutamente nada y aún así eliges continuar confiando. Dios no te prometió una existencia sin tormentas ni dificultades. Te prometió algo infinitamente mejor, estar contigo en medio de cada una de ellas. Y esa promesa lo cambia todo. A veces la tormenta no llega para destruirte, sino para redefinirte por completo. Te quita lo superficial para dejar únicamente lo esencial. Te obliga a soltar lo que ya no te sirve para que puedas tomar firmemente lo que realmente importa. Primera de Pedro, primer capítulo, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro que perece, aunque probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Así es exactamente como funciona tu vida. El fuego no te destruye, te purifica y te revela. El dolor no te aniquila, te transforma en algo más resistente y más valioso. Y la espera no te atrasa en tu destino, te alinea con precisión perfecta con la voluntad de Dios. Una joven llamada Valeria soñaba con ser escritora desde niña. Cada editorial a la que enviaba su trabajo la rechazaba con cartas frías. Año tras año, el sueño parecía alejarse. En uno de esos periodos de silencio, comenzó a escribir su historia más personal y dolorosa, sin pensar en publicarla. Cuando finalmente la compartió, tocó millones de corazones alrededor del mundo. Los años de espera no habían desperdiciado su talento. Lo habían profundizado hasta alcanzar lo que realmente tenía que decir. Dios está utilizando esta etapa difícil para preparar tu corazón hacia algo de mayor dimensión. Puede que no lo veas con claridad ahora mismo, pero esta temporada que parece oscura está sembrando en ti una madurez espiritual que necesitarás cuando la bendición finalmente llegue. Cuando clamas al cielo y no recibes respuesta inmediata, no significa que Dios no te esté escuchando. Significa que está construyendo en ti la capacidad interior para manejar su respuesta cuando llegue sin romperte bajo su peso. A veces te dice en lo profundo del corazón: espera, porque todavía hay cosas que sanar en ti. Otras veces te dice: no, porque aquello que pides te desviaría de tu propósito verdadero. Dios no concede simples deseos del momento. Concede destinos completos. No actúa conforme a tus impulsos emocionales, sino conforme a su sabiduría eterna e irrefutable. Y cuando comienzas a comprender eso, aprendes a descansar genuinamente. Aprendes a pronunciar desde el fondo del alma: Señor, si no lo haces ahora es porque todavía no es el momento. Y si decides no hacerlo, es porque tienes algo incomparablemente mejor reservado para mí. El Salmo 37, versículo 7, dice con simplicidad profunda: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. El silencio no es un castigo que mereces. Es un entrenamiento que te fortalece. Dios guarda silencio externo cuando quiere enseñarte a escuchar con el corazón en lugar de con los oídos. No solo quiere que aprendas a pedir, quiere que aprendas a confiar con una profundidad que va más allá de las palabras. Cada prueba que atraviesas tiene un propósito escondido que no siempre es visible al instante. Absolutamente nada en tu vida ocurre por casualidad o accidente. Cada lágrima, cada demora, cada pérdida está conectada a algo que Dios quiere enseñarte de una manera que solo esa experiencia puede hacer. Y cuando mires hacia atrás desde el otro lado, te darás cuenta con asombro de que esas pruebas que tanto dolieron fueron las mismas que te acercaron más al que cualquier periodo de comodidad jamás podría haberlo hecho. El sufrimiento no es un obstáculo para la fe. Es el escenario donde la fe se demuestra auténticamente. No puedes conocer a Dios como sanador si nunca has necesitado sanidad. No puedes conocerlo como proveedor si nunca has pasado por necesidad. No puedes conocerlo como consolador si nunca has tenido el corazón partido en pedazos. Dios permite el dolor solo cuando sabe con certeza absoluta que de ese dolor nacerá algo de valor eterno. Él nunca desperdicia una sola lágrima de las tuyas. El Salmo 56, versículo 8, revela algo extraordinariamente tierno. Has contado mis andanzas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Eso significa que cada vez que lloras, el cielo lo registra y lo guarda. Tus lágrimas no caen simplemente al suelo y se pierden. Caen en las manos abiertas de tu Padre Celestial. Y aunque en este momento no comprendas el propósito de tanto dolor, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás con el corazón lleno: gracias, Señor, porque precisamente aquello que me rompió fue lo que me condujo a ti de una manera que ninguna otra cosa habría logrado. Cuando aprendes a contemplar tus batallas desde los ojos de la fe en lugar de los ojos del miedo, comprendes que no estás siendo castigado por Dios. Estás siendo moldeado por Él con manos de maestro. Está formando en ti un espíritu más resistente, una mente más clara y un corazón más sensible a su voz y a las necesidades de quienes te rodean.
Y todo eso requiere tiempo porque los propósitos eternos no se fabrican en un día ni se apresuran sin consecuencias. El proceso duele mientras ocurre, pero el resultado vale infinitamente más que cualquier incomodidad vivida durante él. Dios no quiere que seas débil ni dependiente del entorno. Quiere que seas inquebrantable. Y la única manera de serlo genuinamente es pasando por el fuego sin perder la fe en quien te acompaña dentro de él. Isaías, capítulo 40, versículo 31, promete con palabras que llevan vida propia, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin fatigarse. Eso es exactamente lo que Dios te promete a ti en este momento. Nuevas fuerzas cuando creías no tener más. Cuando sientas el vacío total, Él lo llenará de su presencia. Cuando todo parezca faltarte, su cercanía bastará para sostenerte en pie. Él no te ha olvidado. Solamente está esperando el momento exactamente correcto para demostrarte que todo lo que sufriste tenía un propósito que merece ser celebrado. Mientras tú ves un final cerrado, Él ya está viendo un comienzo abierto. Mientras tú ves una pérdida, Él ve el propósito que esa pérdida está liberando. Y mientras esperas la respuesta, Él está transformando tu interior de una manera que ninguna respuesta apresurada podría haber logrado. Tu historia no termina en la prueba. Comienza verdaderamente en ella. Porque es en medio del dolor donde Dios demuestra su poder de una manera que los días cómodos nunca permitirían. Todo proceso tiene un final, aunque a veces parezca que la espera se extiende más allá de lo que puede soportar humanamente. Pero el reloj de Dios nunca se detiene. Cada segundo de silencio, cada día de incertidumbre, cada noche de lágrimas están contando hacia algo que pronto se manifestará con una claridad que te dejará sin palabras. Hay una diferencia profunda entre el tiempo humano y el tiempo divino. Nosotros contamos los días del calendario con impaciencia creciente. Dios mide el propósito con una perspectiva que abarca la eternidad. Nosotros miramos el reloj y calculamos plazos. Él mira el corazón y calibra la madurez. Por eso hay bendiciones que solo pueden llegar cuando el alma ha alcanzado la preparación necesaria para recibirlas sin desperdiciarlas. La carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, anima con determinación: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ese a su tiempo es la frase clave de toda esa promesa. Significa que no importa cuánto tiempo haya pasado ya, si permaneces firme en la fe y en el bien, la cosecha llegará sin falta. Nada de lo que has hecho con fe se perderá en el olvido. Cada oración que has elevado, cada acto de obediencia que has dado cuando nadie te veía, cada lágrima derramada en la intimidad de tu cuarto está sembrando algo que Dios hará florecer públicamente a su tiempo. Un hombre llamado Miguel pasó 7 años cuidando con amor a su madre enferma, renunciando a oportunidades laborales y dejando atrás sueños personales. Sus amigos avanzaban y él sentía que se quedaba atrás. Pero en esos 7 años aprendió paciencia, compasión, sacrificio y una fe que ningún éxito rápido podría haberle dado. Cuando su madre partió en paz, Miguel descubrió que esos años no habían sido perdidos. Habían sido los que lo transformaron en la persona capaz de impactar profundamente a quienes encontraría después. Dios no desperdicia ni un solo capítulo de tu historia. Dios te ha estado observando en silencio. Ve cómo sigues creyendo aunque no puedas ver resultados visibles. Ve cómo sigues amando aunque otros te fallen repetidamente. Ve cómo sigues dando aunque tu propio corazón se sienta vacío y necesitado. Y esa perseverancia silenciosa, ese amor que continúa sin fanfarria, ese corazón rendido que sigue eligiendo la fe día tras día es lo que toca el cielo de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Cuando el tiempo de Dios se cumple al fin, no hay obstáculo que pueda detener lo que Él preparó con tanto cuidado. Las puertas que permanecieron cerradas durante tanto tiempo se abren sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado esperando ese momento preciso. Los caminos que parecían bloqueados para siempre se despejan milagrosamente. Y lo que antes no tenía ningún sentido, de pronto se vuelve tan claro que te preguntas cómo no lo viste antes. Porque cuando llega el momento de Dios, no tienes que forzar absolutamente nada. Todo fluye con una naturalidad que solo puede venir de lo alto. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, lo declara sin ambigüedad. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresurará hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá y no se tardará. Dios no miente. Nunca ha mentido y jamás lo hará. Si te prometió algo en el fondo del corazón, lo cumplirá. No cuando tú lo demandes, sino cuando sea perfecto y apropiado para tu vida y para todo lo que viene después de ese cumplimiento. Muchas personas se desesperan en la antesala misma del milagro. Estuvieron tan cerca,
Invirtieron tanto tiempo y energía, pero se rindieron justo antes de ver el cumplimiento de lo que esperaban. No cometas ese error que tantos lamentan después. Sigue firme donde estás. El enemigo conoce que estás a punto de recibir lo que has estado esperando con tanto esfuerzo y por eso intensifica sus intentos de desanimarte en este momento. Pero no lo permitas. Porque cada minuto que aguantas con fe es un minuto más cerca de la victoria que ya tiene tu nombre escrito en ella. Dios te está conduciendo paso a paso con una precisión y un cuidado que trasciende todo entendimiento. No te dejará en el mismo lugar donde te encontró quebrantado. Y si hoy estás en el proceso, eso no es señal de fracaso ni de abandono. Es señal clara de avance. El proceso es siempre la antesala del cumplimiento prometido. Y cuando llegue ese día que cambia todo, entenderás con asombro por qué Dios te hizo esperar tanto tiempo. Verás con claridad meridiana que no era demora. Era dirección perfecta. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, concluye con una afirmación que resume todo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo ni en el tiempo que tú pediste. Dice en su tiempo. Porque solo Él sabe cuando todas las piezas encajan con precisión, cuando el corazón está realmente listo y cuando la bendición que llega no se convertirá en una carga que aplaste en lugar de elevar. A veces Dios no te entrega lo que pides porque primero quiere darte algo más valioso que la respuesta misma. Quiere darte el entendimiento profundo. Quiere que descubras que la verdadera bendición no reside en recibir lo que pides, sino en confiar en quien da. Porque quien confía genuinamente en el tiempo de Dios nunca llega tarde a su propio destino. Tu espera tiene propósito que aún no ves completamente. Tus lágrimas están regando el terreno donde germinará tu milagro. Y cuando ese milagro finalmente llegue, sabrás con absoluta certeza que fue Dios y solamente Dios quien lo hizo posible. El tiempo de Dios no solo trae respuestas a tus preguntas, trae una paz que permanece. Porque cuando Él cumple su palabra, no deja vacíos ni heridas abiertas ni dudas persistentes. Solo deja gratitud que no cabe en palabras. El Salmo 40, versículos 1 al 3, lo testimonia con gozo. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del fango cenagoso. Puso mis pies sobre roca firme y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso hará contigo. Te levantará del lugar donde lloraste y donde parecías hundirte sin remedio. Te pondrá sobre roca firme cuando la arena se mueva bajo tus pies. Y pondrá un cántico nuevo en tus labios que no podrás contener aunque quieras. Tu dolor se convertirá en testimonio que ayudará a otros. Y tu espera larga y difícil se convertirá en adoración genuina. Por eso, no temas lo que viene. El reloj de Dios sigue avanzando con precisión absoluta y en el momento perfecto escucharás su voz diciéndote con claridad: Hijo, hija, ha llegado el tiempo de aquello que te prometí. En ese instante comprenderás por qué el camino fue tan largo y a veces tan oscuro, por qué las lágrimas fueron necesarias para limpiar lo que necesitaba ser limpiado, y por qué el silencio de tantas noches te enseñó a escuchar lo que ningún ruido habría permitido. Nada de lo que viviste se perdió. Nada fue en vano. Todo, absolutamente todo, te preparó para este momento. Cada día de silencio, cada lágrima derramada en secreto cuando nadie más te veía, cada noche donde pensaste que no ibas a poder resistir un día más. Todo fue parte del plan eterno que Dios tejió para ti antes de que nacieras. Dios no desperdicia el dolor. Lo transforma en el propósito más hermoso que puedas imaginar. Aquel no que tanto te dolió en su momento fue en realidad una protección. Aquel silencio que te desesperó fue un entrenamiento personalizado. Aquel retraso que te impacientó fue la preparación exacta y precisa para lo que hoy estás listo a recibir sin perderte en ello. Dios no se equivoca. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Su tiempo es perfecto, aunque no siempre resulte comprensible para la mente humana. Pero cuando decides confiar aunque no entiendas, su paz inunda tu alma de una manera que no tiene explicación natural. Porque la fe auténtica no significa tener todas las respuestas. Significa mantener viva la esperanza incluso cuando el horizonte parece vacío. No se trata de entender cada detalle de los planes de Dios, sino de confiar plenamente en su corazón que te ama sin condición. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa sigue completamente vigente para tu vida hoy. Dios no prometió evitarte todas las pruebas y el dolor. Prometió acompañarte en cada una de ellas sin excepción. No prometió eliminar tus lágrimas antes de que caigan. Prometió enjugar cada una con sus propias manos.
No prometió que no habría oscuridad en tu camino. Prometió que su luz te guiaría en medio de ella. Y esa presencia es más que suficiente para cualquier situación que enfrentes. Cuando aprendes a caminar genuinamente con Dios, dejas de temerle al futuro porque ya sabes que vas de la mano del Creador del universo. Él te da fortaleza exactamente cuando crees que ya no tienes una gota más. Te sostiene cuando tus propias fuerzas se agotan por completo. Te levanta cuando la fe se tambalea y tus rodillas quieren doblarse. Cada caída ha llevado una enseñanza que no olvidarás. Cada pérdida te ha hecho valorar lo que antes dabas por garantizado. Cada demora te ha enseñado una paciencia que ahora es parte de quien eres. Y ahora, después de tanto dolor y tanta espera, estás comenzando a entender algo que transformará para siempre la manera en que ves tu vida. Dios no te estaba retrasando en tu camino. Te estaba preparando para Él. Estabas orando por el milagro mientras Él formaba el corazón que podría sostener ese milagro sin destruirse. Estabas pidiendo la respuesta mientras Él forjaba la fe para recibirla sin perderse en ella. Porque las bendiciones sin carácter formado se pierden inevitablemente. Pero cuando el alma ha madurado en el proceso, todo lo que Dios promete permanece y fructifica. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas inconclusas. Si comenzó algo en ti, lo terminará con la misma fidelidad con que lo comenzó. Si te prometió algo, lo cumplirá en el momento y la manera que sean perfectos para tu vida completa. Y si hoy estás en medio del proceso, es porque algo verdaderamente grande está por manifestarse en tu historia. Él no te sacó del desierto para abandonarte en el camino. Te está guiando paso a paso hacia una tierra prometida, hacia un destino que lleva tu nombre escrito desde antes de que el tiempo comenzara. Por eso, no te rindas cuando más difícil se ponga. La prueba que atraviesas no es señal de abandono divino. Es evidencia de propósito. Dios no somete a prueba lo que no tiene valor. Y si estás siendo probado con intensidad, es porque hay una grandeza en ti que Él quiere revelar al mundo en el momento correcto. Cada vez que sientas que ya no puedes continuar, recuerda esta verdad. El mismo Dios que te sostuvo en la prueba más difícil que ya superaste, te sostendrá también en esta. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer tantas veces como sea necesario. La fe no siempre cambia las circunstancias de manera inmediata ni dramática, pero siempre, sin excepción, cambia el corazón que elige confiar. Y cuando el corazón cambia verdaderamente, todo lo demás comienza a alinearse con el propósito de Dios de una manera que supera cualquier cosa que hubieras podido planificar por ti mismo. Tu historia no termina en la tristeza de este capítulo. Termina en la victoria que ya está escrita. Tu proceso no culmina en la derrota que el enemigo te anuncia. Culmina en el propósito eterno que Dios diseñó. Y tu espera no termina en el silencio interminable que a veces parece ensordecedor. Termina en el cumplimiento glorioso de cada promesa que el cielo guarda con tu nombre. Dios está cerca, más cerca de lo que crees en este momento. Está observando en silencio y con profundo amor cómo elegiste seguir creyendo cuando todo estaba en tu contra. Cómo adoraste sin entender por qué. Cómo seguiste orando cuando parecía completamente inútil hacerlo. Y Él recompensará esa fe perseverante, porque ninguna oración sincera se pierde en el éter y ningún corazón que confía genuinamente queda sin respuesta final. El Salmo 126, versículo 5, promete con certeza: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Ese es el tiempo que se aproxima para ti. El tiempo del regocijo pleno, el tiempo donde cosecharás con gozo todo lo que sembraste en silencio entre lágrimas nadie más podía ver. El tiempo donde mirarás hacia el cielo con el corazón lleno y dirás desde lo más profundo de tu ser: valió la pena cada segundo de espera. Cuando eso ocurra, no olvides algo fundamental. No fue tu fuerza la que lo logró. Fue su gracia. No fue tu estrategia la que lo produjo. Fue su fidelidad inquebrantable. Y no fue suerte ni coincidencia. Fue propósito eterno. Dios ha estado contigo durante todo este tiempo sin que siempre pudieras sentirlo claramente. Nunca se fue. Solo esperó con paciencia infinita a que tu fe madurara lo suficiente para reconocer que su plan era infinitamente mejor que cualquier cosa que tu mente hubiera podido imaginar. Así que hoy, antes de cerrar este mensaje, levanta la mirada hacia arriba y di con convicción desde el fondo de tu corazón: Señor, confío en tu tiempo. Aunque no comprenda todo lo que ocurre, sé que estás obrando en mi favor ahora mismo. Y mientras pronuncies esas palabras con fe sincera, algo comenzará a moverse en el cielo de una manera que pronto se hará visible en tu tierra. Porque la fe verdadera no se demuestra con palabras elaboradas. Se demuestra creyendo en silencio cuando nadie más lo haría. Amado hijo, amada hija,
Acompáñame ahora en esta oración poderosa. Padre amado, hoy me acerco a ti con un corazón cargado de esperanza renovada. He pasado por días de duda profunda, por noches de silencio que pesaban como piedras, por caminos que no entendí y que a veces me asustaron. Pero aún así sigo eligiendo creer que tú tienes el control absoluto de mi historia. Señor, enséñame a confiar en tu tiempo y no en el mío. A entender que cuando pareces guardar silencio, en realidad estás trabajando con mayor intensidad que nunca. Dame la fortaleza necesaria para soportar cada proceso que me asignes y la humildad genuina para aprender de cada etapa. Quita de mi corazón la impaciencia que me consume y la ansiedad que me paraliza. Ayúdame a esperar con fe activa, a confiar con paz profunda y a caminar sin paralizarme por el miedo al mañana. Hazme entender con claridad que las demoras no son rechazos, sino preparación cuidadosa de tu parte. Bendice cada área de mi vida con tu toque soberano. Sana las heridas que todavía duelen aunque intente ocultarlas. Restaura mis fuerzas cuando sientas que ya se agotaron. Renueva mi espíritu cuando la fatiga espiritual amenace con vencerme. Haz que mi fe sea más grande que todos mis temores juntos y que mi esperanza sea más poderosa que todas mis dudas combinadas. Te entrego completamente mis tiempos, mis sueños más profundos, mis planes más elaborados y todas las cargas que he intentado llevar solo. Haz en mí exactamente lo que tú quieras hacer, cuando tú determines que es el momento, y de la manera que solo tú conoces que es la correcta. Solo te pido una cosa por encima de todo lo demás, que nunca me sueltes de tu mano, sin importar lo que venga. Gracias, Señor, porque aunque no siempre comprenda tus caminos con mi mente limitada, confío completamente en que todos me conducen hacia ti. En el nombre poderoso y eterno de Jesús. Amén. Si este mensaje llegó al fondo de tu corazón de una manera que sientes que no fue casualidad, no te vayas sin escribir en los comentarios con fe declarada: confío en el tiempo de Dios. Esas palabras serán una declaración de que tu esperanza permanece firme en medio de cualquier proceso que estés atravesando. Recuerda que en los tiempos más difíciles, en las noches más largas y en los silencios más pesados, no estás solo. Dios sigue trabajando en silencio, preparando algo mucho más grande y hermoso de lo que tu imaginación puede alcanzar a concebir. Solo espera con fe, confía con paz y mantén tu corazón en calma. Si deseas seguir fortaleciendo tu fe cada día con palabras que edifiquen y sostengan, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones para no perderte nada y comparte este mensaje con alguien que en este momento necesite una palabra de aliento que le recuerde que no está abandonado. Aquí siempre encontrarás un espacio donde Dios te habla directamente, donde te levanta cuando caes y donde te recuerda con amor que todo tiene su tiempo perfecto. Y el tiempo de Él, sin excepción, siempre es perfecto. Nos encontramos en el próximo mensaje. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, lo olvides. Cuando todo parezca detenerse a tu alrededor y el silencio sea ensordecedor, Dios sigue obrando sin descanso en tu favor.